Durante los últimos 500 años, 3 superpotencias dominaron el planeta con una seguridad absoluta de que su poder era permanente, inquebrantable y casi divino. 3 naciones que creyeron que su riqueza, su poder militar y su control del sistema financiero global les garantizaban un destino eterno. Sin embargo, cada una de esas potencias siguió un camino tan similar, tan perfectamente repetido, que parece más un guión inevitable que una secuencia de errores. España en el siglo XVI, Gran Bretaña en el siglo XX y la Unión Soviética en la recta final del siglo pasado fueron imperios que parecían indestructibles, pero que terminaron enfrentando un colapso que llegó no desde el exterior, sino desde dentro, por la erosión lenta, por la arrogancia acumulada, por la incapacidad de enfrentar la realidad cuando aún podían haber cambiado el rumbo. Lo inquietante no es solo que esos 3 imperios cayeron, sino que lo hicieron siguiendo exactamente los mismos pasos, casi en el mismo orden, dejando una huella histórica que hoy, en 2025, los Estados Unidos está recorriendo con una precisión escalofriante. Para entender por qué este patrón es tan peligroso, primero debemos comprender lo que significa realmente el colapso de un imperio en la práctica. No es un gran ejército enemigo cruzando fronteras ni explosiones borrando ciudades. No comienza cuando la bandera extranjera ondea en la capital, sino cuando la economía que sostiene la maquinaria imperial empieza a desmoronarse desde dentro. Comienza cuando un país se extiende más allá de sus capacidades, cuando su poder militar se esparce por más territorios de los que puede defender, cuando sus compromisos internacionales superan lo que su economía puede financiar. Es un proceso silencioso, casi invisible al principio. La moneda sigue funcionando, las instituciones parecen estables, el ejército continúa ganando batallas, el gobierno sigue prometiendo estabilidad. Pero bajo esa fachada comienzan a aparecer grietas. El capital productivo se deteriora, la innovación se frena, los costos aumentan, los aliados se vuelven más ambiguos, los enemigos se vuelven más audaces, y finalmente llega la etapa más peligrosa, la pérdida de confianza global. España es el primer ejemplo claro de este ciclo mortal. Tras el descubrimiento de América en 1492, el Imperio español se convirtió en la potencia dominante del planeta. Controlaron los mayores yacimientos de oro y plata jamás encontrados. Sus galeones regresaban año tras año cargados de metales preciosos que inundaban Europa y transformaban a la monarquía española en la fuerza económica más poderosa de su tiempo. El real español era la moneda de referencia en todo el continente, afianzando un poder financiero sin precedentes. Pero esa misma riqueza, en vez de servir como base para construir una economía innovadora y diversificada, se convirtió en el veneno que lentamente corroía la estructura productiva del imperio. España cayó en el primer error del patrón, la sobreextensión militar. Al creer que su riqueza era infinita, lucharon guerras simultáneas en casi todos los rincones del mundo, contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, contra las potencias católicas y protestantes en Europa, contra Inglaterra en los mares, contra rivales en Filipinas y contra resistencias en América. Los costos eran gigantescos, y la mitad del ingreso total de la corona se destinaba solo al mantenimiento de ejércitos y flotas. Como era imposible financiar ese ritmo de expansión únicamente con impuestos, recurrieron al segundo error fatal, la devaluación de su moneda. Comenzaron a mezclar cobre con plata, reduciendo la pureza de sus monedas. La inflación explotó, los precios se dispararon y la confianza en el real se desplomó. Luego llegó el tercer error, la espiral de deuda. España pidió préstamos a banqueros italianos, alemanes y de cualquier parte que estuviera dispuesta a prestar. Y cuando no pudieron pagar, declararon bancarrota repetidamente. 1557, 1560, 1570, 1526. 4 bancarrotas en 40 años. Pero el golpe más profundo vino del cuarto elemento del patrón, la desaparición de la capacidad productiva interna. La facilidad de importar todo gracias al oro americano destruyó la industria local. La nobleza despreciaba el trabajo productivo. Preferían gastar que crear. Mientras tanto, Francia, Inglaterra
y los Países Bajos aprovecharon para desarrollar manufacturas competitivas que España luego compraba. El oro que llegaba desde América salía casi inmediatamente, creando la ilusión de riqueza, pero sin construir una base económica sostenible. Y cuando las minas se agotaron, todo el sistema se derrumbó. El colapso social llegó después, con crimen, pobreza, fuga de talento y crisis política. El Imperio español pasó de superpotencia a estado secundario en un siglo. 3 siglos más tarde, Gran Bretaña repetiría este patrón casi paso por paso. A inicios del siglo XX, era la potencia colonial más extensa del mundo. Controlaban territorios en 6 continentes, y el comercio global estaba atado a la libra esterlina, la moneda más confiable del planeta. Pero esa misma red global era extremadamente costosa de mantener, y cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se enfrentó a la decisión más costosa de su historia: intervenir o mantenerse al margen. Eligieron la intervención, y la factura fue devastadora. Para financiarlo, recurrieron a préstamos masivos, principalmente de los Estados Unidos. Cuando terminó la guerra, tenían la victoria, pero habían perdido la estabilidad financiera que sostenía su hegemonía. Intentaron volver al patrón previo fijando nuevamente la libra al oro, pero a un valor irreal que destruyó su competitividad. Las exportaciones cayeron, el desempleo aumentó y la economía interna se hundió en una crisis profunda. En 1931 tuvieron que abandonar el no más stop, patrón oro, y la libra perdió 1/4 de su valor en un solo día. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, otra ola de deuda inmanejable, hasta que el imperio se volvió imposible de sostener. India se independizó en 1947. Después seguirían casi todas las colonias. Para 1970, lo que había sido el imperio más vasto de la historia se redujo a una isla que mantenía símbolos de grandeza, pero no la capacidad real de influir en el mundo. La Unión Soviética representa la tercera repetición del patrón, esta vez en el contexto de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, emergieron como una de las 2 superpotencias globales. Tenían armas nucleares, un enorme ejército, influencia sobre Europa del Este y la convicción absoluta de que su modelo económico era el futuro. Pero debajo de esa fachada militar poderosa, la economía era un edificio en ruinas. Gastaban entre el 15% y el 20% de su PIB en defensa, un nivel insostenible que drenaba cualquier posibilidad de desarrollo civil. Las industrias producían bienes de pésima calidad, la agricultura no podía alimentar a la población y la brecha tecnológica con Occidente aumentaba cada año. Dependían casi exclusivamente del petróleo para obtener divisas reales, y cuando el precio global del crudo cayó en los 80, el sistema entero comenzó a tambalearse. La moneda soviética no tenía valor fuera de sus fronteras, los ciudadanos preferían dólares, y el gobierno se quedaba sin reservas. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el dominio sobre Europa del Este se desplomó, y en diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Una superpotencia nuclear colapsó sin que un solo tanque extranjero entrara en Moscú. Lo alarmante es que, si observamos este patrón repetido 3 veces en la historia, sobre extensión, devaluación, deuda, pérdida de capacidad productiva, descomposición social, pérdida de moneda de reserva y colapso final, los Estados Unidos ya han completado los primeros 5 pasos. Estamos en 2025 y cada uno de esos elementos se está desarrollando a una velocidad nunca antes vista, en un imperio de escala global. Bases militares en más de 80 países, deudas que superan los 36 billones de dólares, impresión masiva de dinero desde 2008 y especialmente desde 2020, industrialización perdida frente a Asia, polarización interna extrema y caída acelerada de la confianza institucional. No estamos acercándonos al patrón, ya estamos dentro de él. Falta explicar cómo estas señales encajan con los 2 pasos finales: la pérdida del estatus de moneda de reserva y la eventual implosión del sistema. Esa es la parte más crítica, y la veremos en la siguiente sección. En este punto del análisis, una vez que entendemos cómo cada imperio cayó siguiendo un patrón casi idéntico, llegamos a la parte más inquietante del ciclo:
lo que ocurre después de que un país atraviesa la sobreextensión militar, la devaluación monetaria, la espiral de deuda, la pérdida de productividad y la descomposición social. Esos 5 pasos, que Estados Unidos ya ha recorrido casi por completo, conducen inevitablemente hacia la etapa más crítica, el debilitamiento y eventual colapso del estatus de moneda de reserva. Este es el momento donde el imperio deja de funcionar no solo por problemas internos, sino porque el sistema internacional deja de confiar en él. Es el equivalente económico a que el suelo desaparezca bajo los pies. Cuando un país pierde su moneda de reserva global, pierde la capacidad de financiar sus deudas, pierde el privilegio de imprimir dinero sin consecuencias inmediatas, pierde la demanda extranjera que sostiene su economía y, sobre todo, pierde el pilar que hace posible mantener un ejército global. España perdió su hegemonía cuando su moneda dejó de ser aceptada debido a la mezcla de cobre. Gran Bretaña vio caer la libra después de las guerras mundiales, cediendo el puesto al dólar, y la Unión Soviética nunca tuvo una moneda internacionalmente aceptada, lo que aceleró su colapso cuando el petróleo dejó de financiar su supervivencia. Cada imperio que pierde el control del sistema monetario global entra en un punto de no retorno. Hoy, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva dominante. Representa alrededor del 60% de las reservas globales, y la mayoría de los contratos internacionales, petróleo, gas, comercio marítimo, deuda soberana, mercados financieros, se siguen realizando en dólares. Ese es el gran poder de Estados Unidos. Es el privilegio exorbitante que permite que el país imprima dinero, tome deuda y mantenga una presencia militar global sin afrontar consecuencias inmediatas tan severas como cualquier otra nación. Pero ese privilegio no está garantizado para siempre, y hoy vemos señales que antes no existían. Bancos centrales comprando oro a niveles récord, países usando monedas locales para el comercio bilateral, China y Rusia operando fuera del sistema SWIFT, Arabia Saudita aceptando pagos en yuan para parte de sus exportaciones de petróleo, y un creciente movimiento hacia un mundo financiero multipolar que no dependa exclusivamente de una moneda. Ninguna de estas señales por sí sola destruye el dominio del dólar. Sin embargo, juntas añaden presión a un sistema que ya muestra fracturas internas. La historia enseña que los cambios monetarios globales parecen lentos hasta que, de pronto, se aceleran en cuestión de meses. La caída de la libra entre 1931 y 1949 es un ejemplo claro. Pasó de ser la moneda más sólida del mundo a convertirse en una divisa regional debilitada. Cuando un imperio llega a este punto, cuando su moneda, su deuda y su economía comienzan a perder la confianza del exterior, entra a la fase previa al colapso. Y lo más alarmante de todo es que, una vez activado este proceso, ninguna gran potencia ha logrado revertirlo por completo con reformas internas. El peso del sistema es demasiado grande, y los compromisos adquiridos en décadas son imposibles de sostener cuando la demanda externa disminuye. La pregunta entonces es, ¿qué pasaría si Estados Unidos pierde, aunque sea parcialmente, el papel que ha tenido desde 1945 como emisor de la moneda global? La respuesta es clara si se observa la historia. Se produce una contracción violenta. Los dólares acumulados en el extranjero empiezan a regresar al país, generando inflación interna masiva. El gobierno se ve obligado a subir los impuestos o recortar gastos de forma drástica. Los programas sociales se recortan, el gasto militar se desploma, y las bases en el extranjero deben cerrarse por simple imposibilidad financiera. No es una hipótesis teórica. Es exactamente lo que ocurrió cuando Gran Bretaña perdió su imperio, lo que vivió España cuando el flujo de plata se agotó y lo que enfrentó la Unión Soviética cuando el petróleo ya no bastaba para sostener la estructura estatal. Pero antes de llegar a ese punto final, ocurre otra fase, la crisis política. Cada imperio que entra en la etapa 6 del colapso experimenta una fractura interna profunda. Las instituciones que antes parecían fuertes se vuelven ineficaces. La población pierde confianza en el gobierno central. El sistema político se polariza hasta el extremo, incapaz de tomar decisiones racionales o de implementar políticas de largo plazo. Las facciones se vuelven irreconciliables
y cualquier reforma necesaria se vuelve políticamente imposible. España vivió siglos de luchas internas entre facciones rivales mientras su poder se evaporaba. Gran Bretaña enfrentó huelgas masivas, cambios de gobierno constantes, una crisis sindical gigantesca y un declive social que terminó moldeando toda la segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética entró en su fase final con tensiones étnicas, separatismos y una crisis de legitimidad que llevó al colapso del propio Estado. Cuando un imperio llega a este punto, incluso problemas pequeños se vuelven crisis grandes, porque ya no existe cohesión interna para enfrentarlos. Estados Unidos, lamentablemente, muestra todos los síntomas de estar en esta etapa: polarización extrema, pérdida de confianza en las instituciones, guerras culturales constantes, desconfianza hacia los medios, fragmentación social, aumento de violencia y un clima político que se ha vuelto prácticamente ingobernable. Ningún país puede sostener un imperio global cuando su propia sociedad está fracturada. Las culturas que pierden la capacidad de diálogo, de consenso y de sacrificio compartido entran en espirales autodestructivas que aceleran el colapso económico y financiero. Y así llegamos al paso final del patrón: el colapso. En la historia, la caída de un imperio nunca es gradual. Aunque las señales tarden décadas en acumularse, el momento de ruptura ocurre de forma repentina, casi siempre en un periodo de 2 a 5 años. La Unión Soviética desapareció en 900 días. Gran Bretaña perdió su imperio en menos de 2 décadas. España pasó de superpotencia a estado endeudado en aproximadamente una generación. El colapso ocurre cuando el sistema no puede seguir sosteniendo la suma de sus problemas. Una crisis monetaria desencadena una crisis de deuda, que a su vez desencadena una crisis política, que finalmente desencadena un colapso económico total. La cadena se acelera porque cada elemento magnifica al siguiente. Estados Unidos enfrenta exactamente esa vulnerabilidad: un sistema financiero basado en deuda, una moneda global que comienza a mostrar desgaste, un aparato militar que exige recursos colosales, un tejido social fragmentado y un entorno internacional donde potencias ascendentes ya no aceptan el liderazgo estadounidense sin resistencia. Lo más inquietante no es que este patrón exista, sino que Estados Unidos ha avanzado más rápido que cualquier imperio anterior hacia las etapas finales. Desde 2020, el país ha tomado decisiones que intensifican todos los factores del colapso. Aumentó su deuda a niveles récord, imprimió dinero de manera masiva, se involucró en nuevas tensiones geopolíticas, permitió la desindustrialización prolongada, dejó que la infraestructura se deteriorara y alimentó una polarización interna sin precedentes. Es como si la nación hubiera acelerado voluntariamente por un camino que otros imperios recorrieron más lentamente. La pregunta que queda por responder no es si Estados Unidos enfrenta o no un colapso, sino cuándo y cómo ocurrirá. Puede ser gradual, puede ser súbito, puede tomar una década o solo unos pocos años. Pero la historia indica que ningún imperio que completó los primeros 5 pasos del patrón logró evitar los últimos 2. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre Estados Unidos y los imperios del pasado. Estados Unidos aún tiene la capacidad, si decide actuar, de frenar o incluso revertir parte del deterioro. Todavía tiene una base tecnológica poderosa, recursos naturales enormes, una población diversa e innovadora y aliados globales. No está condenado automáticamente, pero para evitar repetir el destino de España, Gran Bretaña y la Unión Soviética, tendría que hacer lo que esos imperios nunca hicieron: reconocer que está en el camino del colapso antes de llegar al punto sin retorno, y tomar decisiones estructurales difíciles que exijan sacrificios reales. La historia no está escrita todavía, pero el patrón es claro, y la ventana para actuar se está cerrando. Si este análisis te ha revelado en qué punto exacto de la secuencia histórica nos encontramos, asegúrate de seguir este canal, porque cuando lleguen las etapas 6 y 7, las más rápidas, las más peligrosas y las más decisivas, necesitarás entender qué está ocurriendo y por qué, no para asustarte, sino para prepararte,